Muy buenas noches para todos. Hoy les quiero compartir un breve análisis sobre la saga La caída del murciélago, ya que les quiero compartir este set que contiene dos figuras protagonistas de dicha saga, el Bane clásico de los años 90 con el Batman. Eh, esta saga es muy importante, pero antes de indagar en ella, yo les quiero hablar un poco más sobre otra serie que hubo antes y que rompió el molde con respecto al personaje de Batman, y es la saga Batman Venom. Vamos a empezar por ahí. Esta saga de Batman Venom es una saga muy importante porque aquí nace parte de lo que es Batman. En este cómic se logra dilucidar que la superfuerza no es un gran poder, sino sobre todo la fortaleza. ¿Qué pasa cuando la fortaleza falla? ¿Qué pasa cuando el Caballero Oscuro se enfrenta a una limitación tan humana que pone en jaque todo lo que él representa y todo lo que él es capaz de hacer? Publicado originalmente en la serie Legends of the Dark Knight de 1991, Batman Venom es un arco de 5 números escritos por el fallecido Dennis O'Neil y con el arte de Trevor Bor-Eden. Y colaboró también un artista llamado Russell Brown. Aunque a menudo se le conoce como el precursor de Nightfall o Nightfall, esta es una historia que tiene un peso propio y es un análisis psicológico profundo del personaje de Batman. ¿Cómo empieza esta serie que aparece acá? Empieza, o bueno, tiene como una trama importante el concepto de la humillación y la adicción a las drogas. Es una historia que comienza con un fracaso devastador. Batman no logra salvar a una niña secuestrada que se llama Susie. Ella se ahoga en la historia. Y Batman hay un momento en el que no tiene la fuerza física para mover una roca que bloquea la salida. Ese evento como tal lo lleva a un punto de quiebre emocional y psicológico, porque Batman empieza a cuestionar su valentía, su valía, lo que representa para Ciudad Gótica. Y es cuando aparece un científico, el doctor Rudolph Porter, que le ofrece una solución. Le dice, existe una píldora llamada Venom que le puede otorgar fuerza sobrehumana. En un momento de desesperación, Batman pues accede a la tentación, empieza a tomarla. Al principio la droga parece ser esa solución a todos esos problemas físicos, a pesar de que él es el pináculo de la fuerza humana. Y Batman pues en este momento adquiere una super fuerza, ¿no? Batman se vuelve imparable, pero pronto se da cuenta que la píldora no solo aumenta la fuerza, sino que también corrompe su mente y su moralidad. Es en este punto de la historia en donde Batman se vuelve agresivo, impulsivo, dependiente. Realmente si analizamos la historia como tal, el conflicto de la historia no es externo, sino que es una lucha interna. No existe un supervillano, el verdadero antagonista es la adicción de Bruce Wayne. Él se ve forzado a luchar contra esos demonios, se enfrenta a una situación en la que antes nunca se había puesto a lugar, se enfrenta a unos demonios, empieza a reconocer que ha perdido el camino y asumir las consecuencias de esa decisión. En el clímax de la historia existe una confrontación con la droga y consigo mismo, culminando en un acto de purga en el que, digamos, él entra como en una desintoxicación, queda más débil, pero en una última instancia la mente de Batman se hace más fuerte. El mensaje y la relevancia de Batman Venom es un poderoso análisis sobre la dependencia, sobre el quiebre del espíritu humano, sobre la vulnerabilidad, sobre la ética del heroísmo. Es un cómic donde yo personalmente veo una humanización de Batman. Esta historia nos recuerda que debajo de esa capa, Bruce Wayne es un simple mortal. No es inmune al fracaso ni al dolor. La derrota de no poder salvar a la niña lo humaniza de una manera brutal y nos muestra su lado más frágil. Como también lo vimos en otros cómics, como por ejemplo Muerte en la Familia, en donde Robin muere, o ese tipo de situaciones, o cuando regresó Jason Todd de la muerte, bueno, son situaciones que han puesto a Batman en una situación muy compleja, que a pesar de todo el entrenamiento, sabe que hay cosas que no puede afrontar tan fácilmente. Existe una corrupción del poder, ¿no? Digamos que la droga Venom es una metáfora de cualquier atajo hacia el poder.
muestra o se muestra de una forma una solución aparentemente fácil, pero siempre las cosas fáciles pues nos pueden llevar a la pérdida de la moralidad y sobre todo de la identidad. Es un recordatorio de que la fuerza sin control es destructiva, ¿no? Y este cómic es básico para entender que es parte del origen de Bane. Aquí nace Bane, porque esta droga es la que él después usa para ser mucho más fuerte. Por eso el impacto significativo de esta droga llamada Venom en el canon de Batman, porque bueno, esta droga después se sintetiza a través, bueno, de una forma diferente, Bane la empieza a usar para potenciar su fuerza, ya es un estratega, es un hombre en pináculo de su fuerza. Entonces esta historia no solo nos da el nombre de la sustancia, sino que también nos muestra ese aterrador potencial para corromper, para destruir, estableciendo las bases de la llegada de un villano que finalmente quebraría a Batman también espiritualmente y sobre todo físicamente. En conclusión, Batman Venom no solo es una historia sobre un superhéroe que se vuelve adicto, sino que también es un profundo estudio del personaje que examina esa resiliencia de Bruce Wayne, su inquebrantable código moral y la delgada línea entre el heroísmo y la obsesión. Este cómic para mí es una pieza fundamental en la evolución de Batman. No se conoce mucho, no muchas personas de pronto lo mencionan cuando se habla de las mejores historias de Batman, pero es un relato en el cual se muestra uno de los mayores desafíos del Caballero Oscuro. No siempre los mejores o los más grandes retos para Batman están en Ciudad Gótica. Igual que para todos, esto normalmente se presenta en nuestro interior. La caída del murciélago viene a ser de una u otra manera la contraparte de la saga de la muerte de Superman. Esta saga quiere más o menos generar el mismo impacto. Obviamente, pues no era posible matar a Batman, por lo tanto, la mejor forma era quebrarlo. Pero de todas maneras se quiso generar un impacto mediático casi que del mismo calibre. Nightfall es uno de los arcos más icónicos y definitivos de la historia de Batman. Recuerdo, bueno, yo creo que generó un poco más impacto a nivel mundial la muerte de Superman, pero saber que Batman estaba en silla de ruedas creo que fue algo que impactó a todo el mundo. La historia fue publicada en 1993 y representó un cambio completamente radical y una respuesta a la dirección oscura y violenta que muchos cómics de superhéroes estaban empezando a tomar ya desde los 80 y que se fue definiendo durante los años 90. La historia realmente es un punto de inflexión, no solo para el personaje, sino para todo el universo DC. Es una de las sagas, yo considero, más épicas que explora los límites no solo físicos y mentales de Bruce Wayne, sino también su fe. Y de una u otra manera lo obligan a enfrentar tal vez el que sea el mayor miedo de Batman, que en este caso es el fracaso, el miedo a perder, el miedo de no alcanzar, el miedo de no poder. Venimos desde una historia fundamentada en Venom, en el cómic que les mostré hace un momento, y esto se desarrolla básicamente, la trama es simple, es simplemente, bueno, se traduce en la caída del murciélago y el reemplazo en Jean Paul Valley. Se divide en tres actos principales: Nightfall, Night Quest y Night's End. Nightfall es básicamente la fractura del murciélago. Es la saga que comienza con Bane, que en ese momento era un villano nuevo, era un villano increíblemente inteligente, físicamente era muy imponente, que llega a Gótica con un objetivo muy claro. No solo quiere derrotar a Batman, sino quiere quebrarlo, de tal manera que no sea capaz de levantarse de nuevo. A diferencia de otros enemigos, Bane no es un psicópata caótico, no está loco, es un estratega metódico, es un oponente que analiza las variables, analiza a su oponente, y el primer paso es básicamente liberar a todos los reclusos del asilo Arkham, sumiendo a Gótica en un caos sin precedentes, muy parecido a lo que hizo Christopher Nolan en The Dark Knight Rises.
Este evento fuerza a Batman a un agotamiento extremo, entonces él tiene que empezar, a medida que van corriendo los cómics, se empieza a enfrentar a una cantidad de enemigos, entre ellos está el Joker, está Scarecrow, el Espantapájaros, Sombrero Loco, y uno tras uno, a través de varias historias y varios arcos, los va enfrentando, hasta que hay un clímax final en la Baticueva, donde un Bruce Wayne exhausto, mentalmente cansado, físicamente derrotado, se enfrenta a Bane en una pelea brutal, en donde él no tiene oportunidad, es completamente unilateral. Bane no solo demuestra ser superior, sino que también revela que ha deducido la identidad de Batman, haciéndolo un enemigo todavía más poderoso. La derrota no es simplemente a golpes, es una humillación pública y también privada. De hecho, hay una parte en donde Bane se lleva a Batman y lo arroja a la plaza central de Ciudad Gótica. En el punto culmine, Bane levanta a Batman, le rompe, le fractura la espalda, quebrándole la columna vertebral. Y es un momento muy icónico, que es lo que realmente simboliza o lo que realmente encumbra la caída del murciélago. Luego viene Night Quest, que es donde aparece, bueno, Azrael, ya Batman está completamente paralizado, cede la capucha y la capa y se las entrega nada más y nada menos que a Jean-Paul Valley, un estudiante que está bajo el control del sistema y bajo ciertas condiciones asume la identidad de Azrael. Es un personaje con un entrenamiento psicológico y físico que a través de ciertos métodos se convierte en un asesino letal. Es muy bueno, casi que a la par de Batman, pero tiene unos condicionantes adicionales que lo hacen mucho más peligroso siendo Batman. Cuando él toma el manto de Batman, esa programación, como yo les decía hace un momento, se llama el sistema, lo convierten en un justiciero violento, sin moral, sin escrúpulos y completamente letal. A medida que va enfrentando diferentes retos en Ciudad Gótica, decide ir modificando su traje murciélago y lo convierte en una armadura de alta gama o alta tecnología y empieza a ser muy brutal. Empieza a alarmar a personajes como el comisionado Gordon, incluso el Robin de esta época, que es mi Robin favorito, es Tim Drake, cuestiona a Jean Paul y rompe el código moral de Bruce Wayne al utilizar la fuerza letal. Utiliza métodos más extremos para combatir el crimen. Incluso se enfrenta a Bane y lo derrota, porque no tiene este estigma moral que de pronto sí tiene Batman. En Night's End, el regreso del verdadero Caballero Oscuro, es donde finalmente Bruce Wayne se somete a un riguroso entrenamiento físico y mental y después de viajar por el mundo, logra recuperarse de esa lesión, pero le deja muchas cicatrices, no solo físicas, sino también espirituales. Aquí aparece la doctora Shondran Kinsolving, quien logra una recuperación milagrosa ayudándolo a recuperar su espina dorsal. Y Bruce Wayne se da cuenta que Jean-Paul Bailey se ha vuelto inestable, peligroso. Bruce Wayne asume que no está en sus facultades, no está en plenas facultades para asumir el manto de Batman y se genera un enfrentamiento para recuperar el manto del murciélago. El enfrentamiento final es una batalla de ingenio, de voluntad, de fuerza, y Bruce Wayne, utilizando esa superioridad táctica y conocimiento de las debilidades de Israel, lo supera y recupera su capucha. Al final Bruce Wayne demuestra que no es la fuerza bruta o los gadgets o el traje lo que define a Batman, sino es el intelecto, es el código moral, el espíritu inquebrantable, la posibilidad de sacar de adentro esa última energía para enfrentarlo. Bruce Wayne entiende que no está solo y que su lucha contra el crimen no debe ser algo en donde él debe enfrentarse solo, sino que tiene una familia que lo apoya. ¿Cuál es el impacto y la relevancia de este cómic? Nightfall no solo fue una historia de acción, fue un evento mediático que tuvo un impacto masivo. En la industria de los cómics siempre el concepto de héroe está asociado a la idea de no matar. A partir de este momento, pues la posibilidad de matar a un héroe, de reemplazar a un héroe, se hizo más fuerte. Con Nightfall fue una resonancia sin precedentes. Los escritores y los lectores de cómics se dieron cuenta que las historias podían tener consecuencias duraderas y que los héroes no eran intocables. Esto sin duda alguna influenció a otras editoriales que siguieron, digamos que esta idea o este concepto de la muerte. La muerte de Superman marcó un hito y espero poder hablar en algún momento sobre ese evento. Desde este momento el personaje de Batman se redefinió. eh,
Vimos a un Bruce Wayne más vulnerable, a un Bruce Wayne fracturado, un Bruce Wayne que nunca olvidó esto que le había pasado. Esta historia para mí le da una profundidad emocional que a menudo se perdía en algunos cómics, en algunas historias que yo leía en Navarro. Batman se volvía un poco más todo lo puedo, aquí no. Se refuerza la idea de que Batman es una elección, no una ideología, no, o sea, no es solo una persona, sino que es un concepto mucho más allá. Se cuestiona lo que tiene que ver con la palabra héroe. La brutalidad del personaje de Azrael forzó a lectores a preguntarse por qué Batman es un héroe, ¿no? ¿Es su habilidad de lucha o es el estricto código moral? ¿Qué es lo que realmente diferencia a cualquier otro personaje que pueda asumir el manto del murciélago? En ese orden de ideas, eh, creo que nosotros, quienes fuimos niños en esta época, realmente muchos de nuestros valores y nuestras creencias se fundamentaron en esos cómics. Yo soy un criado por Editorial Beat en los años 90 sobre todo, y con ellos pues yo logré catapultar Nightfall. Ese es el primer tomo de Beat, que es muy, muy, muy bonito, es una joya para mí. Son 4 tomos, este es el primero, aquí va el segundo, sí, este es el segundo, Nightfall, el tomo 2, el tomo 3 y por último el tomo 4. El tomo 4 trae a Batman, pero creo que este es Jean-Paul Valley. Si uno abría parte de la carátula, ya estaba Azrael con el traje definitivo. Bueno, les comparto entonces el set. Este set ya salió hace un tiempo, salió hace más de tal vez un año, yo creo. No voy a tener la oportunidad de abrirlo. Realmente lo tenía guardado porque yo quería hacer un review de esta figura. Yo tengo actualmente la otra figura de Bane, que es un Megafig. Es una figura muy bonita, y creo que es una figura muy especial. Se ha elevado en algunas partes el precio. Aquí pues no sé realmente si sea tan costosa. Pero es una figura que vale mucho la pena. Existe un pack diferente que es de Superman, también en traje de batalla o destruido, por decirlo de alguna manera, con la figura de Doomsday, figura que también yo tengo, ya la conseguí hace ya un tiempo. Esta figura como tal es básicamente el mismo molde de Bane, solo pues que tiene los colores, el cinturón y otras indumentarias propias de la figura o del cómic de hace muchos años, del Nightfall. Y pues nos presentan a un Batman con un traje destruido, ensangrentado, traje destruido, capa en tela con alambre. No sé si serían las primeras figuras que empezaron a salir con la capa en tela, porque lo que les digo, esta figura lleva ya bastante tiempo. ¿Qué podemos encontrar aquí? Las 4 manos de Batman, 2 manos adicionales para Bane y un Batarang. Al final, bueno, en la parte de atrás de la figura, yo les voy a mostrar, hay un cartoncito que hace parte del arte de la del cómic y pues que me parece que es muy apropiado para colocar las figuras. En la parte trasera aparece una imagen del Nightfall, sobre todo el momento, esto es yo lo tengo en el tomo 2, pero sé que es uno de los cómics que hacen parte de la serie, el momento cumbre donde Bane rompe la espalda de Batman, ¿sí? Entonces voy a abrirlo, voy a mostrarles qué contiene y será un gusto poderles mostrar. Bueno, esto es lo que yo les decía, en la parte interior existe como este pequeño arte o ilustración referente a la Baticueva. Entonces, creo que no la puedo sacar todavía, pero bueno, no la voy a sacar todavía, la voy a dejar ahí y les voy a mostrar lo que trae la figura o este pack. Lo primero que nos encontramos es con la figura de Bane, eh, bastante imponente. Este es Bane, tal y como pues se recuerda en el cómic. ¿Qué se puede observar? Los colores. Este tema del azul sobre el traje pues es muy diciente, muy del cómic de la época. Las articulaciones no son tan rígidas, la verdad. Los brazos, a ver, sí, bueno, hacen honor a la justicia.
Aquí está pues el elemento, este es el que distribuye el Venom que lo hace a él más fuerte. Es una bonita figura, el detalle de los bolsillos, los colores. mm, Creo que me siento contento de tener las dos versiones de Bane porque son espectaculares. Que contiene en la parte, en la caja también puedo ver las bases. Sí, voy a dejar este por acá. Espero que no se vaya a caer. Vamos a sacar a Batman. Batman pues también cuenta con su capa. Esta capa está muy, muy, muy espectacular. La verdad. Ojo, casi se cae. Vámonos acá. Batman, el caballero de la noche. Bueno, se puede ver sangre en su rostro, cortadas, tal y como de pronto les mostré hace un momento en el review, como se veía en el cómic. Las manos, la capa es una pasada, hermosa la capa, muy bonita la capa. Y efectivamente queda uno satisfecho, la verdad. Es muy, muy Batman de los 90, muy Denis O'Neill, muy, muy de la influencia de Jim Aparo, que es otro gran artista del cómic. Vale muchísimo la pena, la verdad. Muy bonita y sí vale muchísimo la pena. La recomiendo. Quien pueda adquirirla, la recomiendo. Me parece chévere que en las cajas, por ejemplo, incluyen las manos y las bases de tal manera que pues no vienen pegadas en el arte de la caja, por lo tanto la caja como tal se puede cuidar. Y aquí se puede observar la tarjeta muy bien resguardada. Am, Básicamente no es una por personaje, sino simplemente el arte de Nightfall. Y bueno, básicamente la primera batalla entre Bruce Wayne y Bane en el Batman número 497. Después de 3 meses y un trabajo extenuante, Batman por fin se enfrenta a Bane. Y bueno, todo lo que conllevó esa batalla final en la Baticueva, en la mansión Wayne. Y pues todo lo que significó para Batman ese retorno. Entonces nada, les agradezco a todos por haberme visto, por haberme acompañado, por haber eh, acompañado en este review. Una figura que ya salió hace bastante tiempo, pero que pues yo hasta ahora estoy abriendo y de la cual pues soy fan ya número uno de lo que acabo de destapar. Bueno, para finalizar sobre este review, escritores y artistas y algunas curiosidades. Los escritores de este arco de Nightfall fueron Duke Dominish y Chuck Nixon, con algunas contribuciones de Alan Grant. Ellos hicieron una narrativa cohesiva y llena de acción. Los artistas, uno de los mejores artistas que he conocido, Gene Aparo y Graham Nolan, fueron los principales artistas y quienes ilustraron las portadas y la historia. Ese estilo y esa calidad, ese detalle sombrío capturó la esencia narrativa que Batman requería en ese momento. Algunas curiosidades. La idea de fracturar la columna vertebral de Batman está inspirada en una historia de Sherlock Holmes, en la que el villano Moriarty, que es el villano por excelencia de Sherlock Holmes, es arrojado por una cascada y parece que ha muerto. Por ejemplo, otra curiosidad, la armadura de Rael fue diseñada por el grandísimo artista Joe Quesada, antes de que él fuera una figura clave dentro de la estimada competencia Marvel Comics. Bane fue creado de alguna manera como un anti-Batman, una figura que estaba diseñada para vencer al Caballero Oscuro en todos los frentes, ya fuera físico, mental y estratégico. Es una pena que con el pasar de los años Bane haya sido relegado a un villano de segunda categoría, porque el potencial como villano es enorme. Otra cosa importante, la saga Nightfall es la primera que explora realmente las consecuencias a largo plazo de aspectos como traumas o el agotamiento en Bruce Wayne. A partir de ahí, digamos que los cómics son un poco más incisivos en ese tipo de situaciones y de psicología hacia Batman. En resumen, Nightfall es una saga completamente recomendable, es mucho más que una simple historia, es una reflexión sobre la identidad, sobre la moralidad, sobre la resiliencia,
que son elementos que han definido a Batman desde entonces. Su impacto pues realmente es innegable y su legado continúa influyendo en las historias del Caballero Oscuro hasta el día de hoy. Quiero agradecerles por haberme permitido este espacio, por haberme visto, escuchado, espero que haya sido de su agrado y si tienen la posibilidad de conseguir estas figuras, háganlo, vale muchísimo la pena y que vengan a engrosar la colección, es algo que vale de verdad oro. Eh, Abracen lo nuevo, respeten el pasado y sigan apoyando a Batman, que Batman realmente es un personaje único e irrepetible. Gracias, chao.